¿Qué es la vía de administración de un medicamento? Pues bien, la vía de administración de un medicamento es la manera en que llega a nuestro cuerpo, cómo se introduce en el organismo. Se escoge la más adecuada en función a las características del paciente, lugar, edad y estado, y además del tipo de tratamiento que requiere su dolencia. Influye también la forma farmacéutica, que es, según la Sociedad Internacional de Farmacia, Farmacia Hospitalaria, por sus siglas, SEFH, la forma externa que adopta un fármaco y la que hace posible de manera fácil y eficaz su administración. Es decir, un medicamento con un mismo principio activo, que es la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ejercer una acción terapéutica o diagnóstica, que lo componen, puede presentar varias formas terapéuticas. Por ejemplo, un mismo medicamento puede ser administrado como inyectable, comprimido o supositorio. Habíamos visto en la clase anterior que eso se denominaba bioequivalencia. Y además, cada una de ellas constituye una forma farmacéutica diferente. Y por otra parte, cada vía de administración tiene formas farmacéuticas diferentes. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué vías de administración medicamentosa conocen ustedes? A ver, los leo en el chat. A ver, ¿qué vías de administración conocen ustedes? Les doy un ejemplo. La vía oral. A ver, ¿qué vías de administración conocen ustedes? A ver, sigan respondiendo y los voy a leer en un momento. A ver, vamos a leer sus respuestas. Margarita indica vía subcutánea. Adara, inyección. Bueno, es vía, vamos a mejorar esa definición. Yanela indica vía parenteral, vía oral y vía sublingual. Disney indica vía intramuscular y endovenosa. Ana Gutiérrez indica vía sublingual. Charán Heredia, vía intravenosa. Margarita Vidal indica vía intravenosa también. Aurelia Dextre indica oral, intravenosa y subcutánea. Margarita, vía intramuscular. Pilar, también vía intramuscular, vía intravenosa y vía oral. Merlín Gómez, vía oral, endovenosa
sublingual, rectal, oftálmica, inhalatoria, intramuscular. Jenny no recuerda, indica la de la crema. Debe ser cutánea. Stephanie, vía intravenosa, sublingual, intramuscular y oral. Evelyn indica vía enteral, oral, rectal, parenteral, vía intramuscular, subcutánea, intraérmica, inhalatoria y sublingual. Excelente respuesta, Evelyn. Rubí, vía oral, parenteral y las vías inyectables. Muy bien, las vías de administración que han respondido están muy bien. Vamos a detallar un poco más sobre estas vías de administración. Muy bien. ¿En qué consiste la vía oral para tomar medicamentos? El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido, pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido y desde donde ejerce su acción terapéutica. Además, es la vía más frecuente, pues cuenta con la ventaja de ser segura y poco costosa, además de no provocar dolor y permitir al paciente tomar la medicación por sí mismo. En caso de intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante lavado gástrico o bien por inducción del vómito. En general, los fármacos que se administran por esta vía deben ser muy estables, lo que ofrece ventajas para su transporte y almacenamiento. Aquí les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que es un impedimento para recetarle a los pacientes una vía oral? Es decir, ¿cuál creen que es el impedimento para que un paciente pueda tomar una pastilla? A ver, los leo. A ver, vayan respondiendo, por favor. Es importante su participación. A ver, vamos a ir leyendo sus respuestas. Jenny indica que sea alérgico a tal medicamento. Bueno, en el caso de la alergia, hay que tener en cuenta que es un impedimento para todas las vías de administración, no solo para la vía oral. Evelyn, una persona inconsciente. Muy bien. Margarita, cuando sufre alguna alergia o tenga problema gastrointestinal. Disney indica que tenga problemas en el hígado o al riñón. Crifer, que el paciente esté delicado de salud, no necesite vía oral, sino inyectada. Muy bien. Eh, como indica Evelyn, una persona inconsciente. Cuando una persona llega a emergencia
cuando llega a la vía hospitalaria, a ver, permítame un momentito para, vamos a ver, a ver, muy bien, permítame, muy bien, disculpe. Bien, cuando llega un paciente a emergencia en la vía hospitalaria, se tiene que determinar si el paciente tolera, se denomina prueba de tolerancia. ¿En qué consiste? En que se le va a dar un vasito con agua o con manzanilla eh, tibia o al tiempo sin azúcar, en la medida de media taza. Entonces, consiste en que el paciente beba esta media tacita de agua y esperan unos minutos y determinan si el paciente la vomita o no. Si el paciente la vomita, quiere decir que es una prueba de tolerancia negativa. Y si el paciente no la vomita, es una prueba de tolerancia positiva. Entonces, si el paciente tiene una prueba de tolerancia favorable, quiere decir que sí se le puede suministrar medicamentos por vía oral. Pero si el paciente, por el contrario, le hacen la prueba de tolerancia y vomita, entonces el paciente no va a tolerar la vía oral. Por esa razón, se va a decidir administrar medicamentos por otra vía. Otro caso es cuando el paciente tiene una laceración gastroesofágica. Quiere decir que tiene alguna lesión que le impida que los alimentos y los medicamentos lleguen al tracto digestivo. ¿En qué casos se ve este tipo de lesión o erosión gastroesofágica? Por ejemplo, cuando una persona intenta quitarse la vida consumiendo lejía, que es el hipoclorito, pues tenemos que tener en cuenta que no va a conseguir quitarse la vida, porque la lejía, si la consumen, no lo va a matar. Pero, ¿cuál es la función de la lejía? La lejía es un disolvente de tejidos orgánicos. Quiere decir que va a disolver el tracto gastroesofágico. Entonces, nunca más va a poder consumir alimentos. Nunca más va a poder tomar un medicamento por vía oral. Entonces, esta persona, este paciente, va a tener una lesión de por vida y va a tener que alimentarse por sonda nasogástrica. Esta sonda que va conectada por las fosas nasales. Entonces, en la vía hospitalaria se ve mucho. Hay personas que intentan hacer una autoagresión, intentan autoeliminarse y lo hacen muchas veces consumiendo la lejía. Pero, como les reitero, la lejía es un disolvente de tejidos orgánicos. Obviamente, le va a causar un daño irreversible. Y como les digo, nunca más van a poder consumir los alimentos. Entonces, hay que tener mucha precaución. Lo mismo hay que tener mucha precaución en casa con los niños. A veces al jugar no se dan cuenta y los niños hacen muchas travesuras, sabemos, ¿no? Entonces, hay que tener la lejía siempre en un lugar de poco acceso para los niños. Ha habido muchos casos en la vía hospitalera que los niños la han bebido por error o han estado jugando, le ha caído a los ojos. Entonces, es importante que en las clases podamos compartir un poquito sobre los accidentes que pueden suceder en casa. Ahora que mencionamos el tema de la lejía, porque es un insumo muy usado para la limpieza del hogar, para la limpieza de los caños, para la desinfección de los pisos, incluso pues para la desinfección de algunos vegetales. Entonces, ¿qué hacer? Ahora que tocamos el tema del hipoclorito, ¿qué hacer si por accidente le cae un poco de lejía en los ojos a la persona? Bien, en esos casos lo que tenemos que hacer es disolver. ¿Cómo se va a disolver? Si nosotros, es un decir disolver, ¿no? ¿Por qué? Porque si le ha caído cierta cantidad de lejía en la zona ocular, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Agua abundante para que la concentración del hipoclorito
se disuelva, sea cada vez menor. A menor concentración, menor daño. A menor tiempo de exposición con la vía conjuntival, menor daño. Por esa razón, lavar, como indica Evelyn, con abundante agua para tratar de disolver la concentración y, por supuesto, después acudir al centro hospitalario más cercano. Por ejemplo, otro accidente que puede suceder en casa, ya que he tocado este tema, un pequeño paréntesis. Eh, sí, por supuesto. A ver, Rubí indica, también puede pasar con venenos para ratones. Por supuesto, también puede pasar. En esos casos, si no hay nada a la mano, se puede tratar de inducir al vómito. ¿Cómo se induce al vómito? Pues con clara de huevo, con aceite. Ya en la vía hospitalaria se emplea el carbón activado, ¿no? Es un poco más difícil. Y obviamente le tiene que hacer un lavado gástrico antes que llegue al torrente sanguíneo. Por supuesto, ha habido muchos casos de accidentes, ¿no? De ese tipo de accidentes. También es muy importante mencionarles, ya que hablamos de algunos accidentes, en el caso de quemadura de segundo grado. Quiere decir cuando salen algunas ronchitas en la piel. Por ejemplo, cuando están cocinando y a veces caen gotas de aceite en la piel. Muchas personas por error piensan que colocando hielo le van a hacer, va a ser beneficioso para su piel y eso no es así. Lo que se tiene que hacer es colocar abundante agua. Primero, y luego, si en casa tienen algunas cremas para la escaldadura, se lo pueden colocar en esa zona. ¿Por qué? Porque la escaldadura es una quemadura por fricción. Entonces, a los bebitos se les aplica el Scaldex, Scaldene, todo este tipo de cremitas, ¿no? Porque, como les digo, claro, dependiendo, por supuesto, de la gravedad de la quemadura, pero hasta que lleguen al hospital, este tipo de ungüentos le va a hacer muy bien. Obviamente, si es una quemadura grande, no. Pero estamos hablando, por eso indicaba algunas gotitas de aceite cuando caen mientras cocina. Mencionaba eso. Entonces, en el caso que caigan algunas gotitas, abundante agua y esas cremas para las quemaduras por fricción, como el Scalden, el Scaldex o cualquiera de esa gama, va a ayudar a regenerar la piel. Y obviamente si les sale ampolla no las revienten, porque las ampollas lo que hacen es, este líquido lo que pretende, el líquido en las ampollas, es bajar o disminuir un poco la temperatura de la zona. Muy bien, nos salimos un poquito del tema, pero era importante mencionar respecto a las restricciones para que un paciente no pueda ingerir un medicamento por vía oral. Por supuesto, también los pacientes que están inconscientes, en estado comatoso, los pacientes con alguna enfermedad que les impida la deglución, como por ejemplo una hernia hiatal, algún tipo de cáncer a nivel esofágico, pacientes con procesos ulcerosos activos, también hay pacientes que han sido operados del estómago, hay pacientes que tienen alguna lesión gastrointestinal activa. En esos casos también se evita suministrar medicamentos por vía oral y se va a elegir, por supuesto, la vía intramuscular. ¿Sí? Muy bien. Jenny escribe, algún paciente que haya consumido alcohol. Hay medicamentos que hacen un sinergismo de potenciación o de inactivación con el alcohol. Hay que tener en cuenta qué medicamento es, qué cantidad de alcohol ha consumido el paciente y como les reitero, qué medicamento es. Hay que tener en cuenta. Muy bien. Entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas para deglutir. Además, personas que tengan vómitos, que tengan dañado el tubo digestivo o que se encuentren inconscientes. En caso de que el medicamento pueda ser degradado por los jugos digestivos, esta vía no podrá utilizarse. Por otra parte,
El tiempo desde su ingesta hasta el inicio del efecto puede ser algo prolongado, por lo que no será muy útil en caso de que se precise un inicio de acción rápido por un problema urgente. Además, su sabor puede ser desagradable. Y por otra parte, existen fármacos que pueden irritar el tracto digestivo, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico y muchos otros antiinflamatorios no esteroideos conocidos por sus siglas AINE. Cuando se toma un fármaco por vía oral, la comida y otros fármacos que se encuentren en el tracto digestivo pueden afectar la cantidad y la rapidez con que éste se absorbe. De este modo, algunos fármacos deben ingerirse con el estómago vacío. Otros tantos han de tomarse con comida. Otros incluso no deben tomarse junto con ciertos fármacos y algunos pueden estar contraindicados por vía oral. Algunos fármacos administrados por vía oral irritan el tracto digestivo, como por ejemplo, como mencioné hace un momento, la aspirina o ácido acetilsalicílico, que es su nombre genérico. Y la mayoría de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Estos AINES pueden dañar el revestimiento del estómago y del intestino delgado. Además, causar una úlcera o agravar una preexistente. Hay otros fármacos cuya absorción en el tracto digestivo es limitada o irregular, o bien son destruidos en el estómago por los ácidos y las enzimas digestivas. Aquí mencionamos que hay medicamentos que se deben tomar con el estómago vacío o en ayunas. Hay un medicamento que todos conocemos que se emplea para la gastritis. Es un antiulceroso. ¿De qué medicamento estamos hablando? A ver, los leo. Muy bien. El omeprazol y la ranitidina, como indica Evelyn, son inhibidores de la bomba de protones. Muy bien, Margarita, Adara, Griffer, Verónica, Disney, Rubí, Merlín. Excelente, están muy atentos. El omeprazol, su indicación es tomarlo 15 minutos antes del desayuno. El omeprazol es un medicamento muy utilizado por todas las personas. La mayoría de nosotros en algún momento ha consumido este omeprazol. Es un protector gástrico. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Además, previene y restaura en los casos de gastritis. La diferencia entre el omeprazol y la ranitidina es que la ranitidina es un antiulceroso y el omeprazol se emplea más en los casos de gastritis. Obviamente hay algunas variantes como el lansoprazol, el esomeprazol. Todos los medicamentos, los esomeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, tiene la misma función. Hay algunos medicamentos que son de marca, otros medicamentos que son genéricos, como hablamos en la clase anterior. Es muy importante tener en cuenta que el uso excesivo del omeprazol puede causar un daño hepático. Además, tiene un daño renal. Su uso prolongado es nefrotóxico. También puede causar algunos problemas a nivel óseo. Si el médico le receta el omeprazol, probablemente el tratamiento sea por 10, 20 o 30 días. No es recomendable que los pacientes tomen omeprazol por un largo periodo.
Hay personas que toman omeprazol 5 meses, 6 meses. Es demasiado. En esos casos, es importante que acudan al gastroenterólogo y les mandarán pues una ecografía, les mandarán además una endoscopía para determinar cuál es el mal que lo aqueja. Porque hay pacientes que dicen, doctor, me duele el estómago hace bastante tiempo, hace meses, no paro de tener casos de diarrea, o lo contrario, casos de estreñimiento, dolor abdominal, cólicos. Se puede entender que algunas comidas le caigan mal, le caigan pesado. Puede ser que sea una gastritis emotiva, por supuesto. Pero si todo el tiempo presenta dolor de estómago, ya no es normal. Y tampoco es normal que el paciente consuma el omeprazol por más de 4, 5 o 6 meses. Tampoco es normal. En esos casos, como les reitero, es importante la evaluación, un examen de sangre, una ecografía y una endoscopía para ver qué problemas tiene. Probablemente es una gastritis erosiva, puede ser una úlcera gastrointestinal, una úlcera péptica, por supuesto. ¿Cuándo no puede utilizarse la vía oral? Se requieren otras vías de administración en casos como, por ejemplo, cuando una persona no puede ingerir alimentos, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa o muy grande. Además, cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Tenemos también las vías inyectables. La administración mediante inyección por vía parenteral incluye las siguientes vías. Primero, subcutánea, que es bajo la piel. Intramuscular, que es en un músculo. Intravenosa o endovenosa, porque es en una vena. Intratecal, es alrededor de la médula espinal. Un producto farmacéutico puede ser preparado o manufacturado de manera que se prolongue su absorción desde el lugar de la inyección durante horas, días o incluso más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados con la misma frecuencia que los fármacos de absorción más rápida. Tenemos aquí una imagen de una jeringa que está siendo pues llenada y aquí dice pues del COVID, pero aquí hay un error. ¿Por qué la vacuna del COVID no se, para la vacuna del COVID no se empleaba este tipo de jeringa? Bien, y hablando del COVID, ¿recuerdan ustedes en qué vía de administración se colocaba la vacuna del COVID? A ver, los leo. ¿Cuál es la vía de administración? Muy bien, la pregunta fue, la vacuna del COVID-19, ¿por qué vía de administración se colocó? ¿Cuál es la vía de administración de la vacuna? Muy bien,
Excelente Disney, Jenny, Gianella, Ruth, Merlín, Valentina, Aurelia, Isela, Verónica, Nancy, Alice, Fernanda. Muy bien. En el caso de la vacuna COVID-19 fue la vía subcutánea, la elegida. Pueden ser muchas, pero en el caso del COVID-19 la vía fue subcutánea. Bien, hablando de esta vía, para la administración por vía subcutánea se inserta una aguja en el tejido adiposo, que es el tejido graso, que se encuentra justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos capilares y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Como alternativa, un fármaco llega al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteínas de gran tamaño, como por ejemplo la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el interior de los capilares. La vía subcutánea es la que se utiliza para la administración de muchos fármacos proteicos, ya que si se suministraran por vía oral, serían destruidos en el tracto digestivo. Aquí tenemos una imagen en la cual se indica cuál es la angulación para la administración de medicamentos de la vía subcutánea. Tenemos que la angulación es a 45 grados. Veamos que llega al tejido celular subcutáneo. Para ello es importante mencionar que primero está la capa de la dermis, la epidermis, luego viene la dermis y viene el tejido celular subcutáneo. Y abajo del tejido celular subcutáneo se encuentra el músculo. Tenemos ahora la vía intramuscular. La vía intramuscular es preferida a la vía subcutánea cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad, es decir, bajo la piel y los tejidos grasos. Se utiliza una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo en el antebrazo, en el muslo o en la nalga. La rapidez con que el fármaco es absorbido en el torrente sanguíneo depende en parte del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. Nuevamente tenemos la imagen, la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y el músculo. La vía intramuscular deposita el medicamento en el músculo. Y es importante recordar cuál es la angulación en la inyección de la vía intramuscular. ¿Recuerdan ustedes? A ver, los leo. A ver, voy a leer sus respuestas. A ver, vamos a leer sus respuestas.
Muy bien, Evelyn, Disney, Yanela, Jenny, Ruth, Ana, Aurelia, Verónica, Merlín, Margarita, Nancy, Charán. Muy bien. Dalila, Isela. En el caso de Verónica, indica que la subcutánea es a 45 grados. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál es la proporción de la aguja que debe ingresar en la inyección intramuscular? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Disney indica 2/3, al igual que Rubí, Griffer, Margarita, Yanela, Ruth, Jenny, Merlín, Charán y Valentina. Excelente. 2/3. Y una pregunta que ya les he realizado varias veces, pero es importante que lo tengan rápidamente en la cabeza. ¿Cuál es el cuadrante donde se aplica la vía intramuscular? Muy bien, sigan respondiendo, por favor. A ver, vamos a leer sus respuestas. Griffer es una respuesta incompleta. Rubí, superior externo. Jenny, la respuesta tiene que ser más exacta. Yanela, cuadrante superior externo. Evelyn, en la nalga, cuadrante superior externo. Muy bien. Ruth, también. Margarita, la respuesta tiene que ser más exacta. Merlin, la respuesta debe ser exacta. Griffer, superior exterior. Bien, superior externo. Alice, cuadrante superior externo. Muy bien, al igual que Ana. Disney, Charán, Valentina. Isela, su respuesta es muy genérica. Obviamente va en el músculo, pero ¿en qué zona específica? Jenny, muy bien. Ahora sí recordó, cuadrante superior externo. Muy bien, no hay ningún problema. Ahora, yo hago muchas preguntas respecto a la vía intramuscular porque es la que más van a colocar, ¿no es cierto? Calculo que algunos de ustedes colocan vía intramuscular. ¿Por qué debe ser en el cuadrante superior externo y no en el cuadrante inferior interno, por ejemplo?
Vamos a leer sus respuestas. Mm, Jenny, debe ser más específica. ¿Parálisis de dónde? Disney, para evitar daño en el nervio ciático. Muy bien. Isela, no es la respuesta. Evelyn, para no chocar con el nervio ciático. Bien. Merlín, por el nervio ciático. Muy bien. Aurelia, porque no hay el nervio. Pero ¿qué nervio? Es importante mencionar. Valentina, para evitar la trayectoria del nervio ciático. Ujú. Muy bien, Stephanie. Charán, porque la zona más segura para evitar el nervio ciático. Jenny, parálisis en las piernas. Muy bien, de ahí el nervio ciático. ¿Y ustedes saben cuál es la función del nervio ciático? Todo nervio tiene una función. ¿Cuál sería la función del nervio ciático? ¿Cuál creen ustedes que es? Respondan lo que consideran. Aquí estamos para aprender y si la respuesta no es la correcta, pues se va corrigiendo, ¿no? Respondan sin temor. A ver, veamos sus respuestas. Merlín, la movilidad. Jenny, el movimiento de la cadera hacia abajo. Margarita, la movilidad del cuerpo. Disney, para la movilidad de las piernas y el músculo. Ana Gutiérrez, dar movilidad a la pierna. Sharan, prever sensibilidad y control motor a las piernas y a los pies. Evelyn, es un nervio que viene de la columna vertebral y recorre hasta las extremidades superiores. Rubí, para la movilidad y sensibilidad. Evelyn, dándole la movilidad a las piernas. Proporcionar sensibilidad y movilidad a las piernas. Esta respuesta era la que quería, ¿no? Proporcionar sensibilidad y movilidad a la pierna. ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿qué tipo de nervio es? Es un nervio, ¿y cuál es su función? Es un nervio sensitivo y motor. ¿Qué quiere decir? Que es un nervio sensitivo porque le da sensibilidad al miembro inferior y es un nervio motor porque permite la movilidad del miembro inferior. Entonces, si nosotros no calculamos bien el cuadrante superior externo, en ese caso, se va a lesionar el nervio de dos formas. Primero, si el medicamento entra en contacto con dicho nervio, se va a producir una parálisis motora, se va a dañar la parte motora. Aproximadamente el paciente va a requerir una terapia de 6 meses a un año. Pero si por una impericia, por una distracción, se lacera, se perfora el nervio con la aguja, el paciente va a tener una lesión sensitiva y motora. Quiere decir que no va a sentir la pierna y no la va a poder mover. En muchos casos ya no se recupera la movilidad de la pierna. En otros tantos puede ser terapia 1 año y medio, incluso hasta 2 años, para volver a mover la pierna con normalidad. Es un nervio ancho, pero delgado. Entonces, al lacerarlo, el nervio, no solamente es que laceramos, hacemos la punción y ahí queda, se va a producir un desgarro a nivel del nervio. Entonces, el nervio se puede dañar de manera irreversible. Va
después que laceran el nervio, el paciente va a tener unos dolores terribles, muy fuertes van a ser sus dolores. Va a tener que tomar medicamentos regenerativos, tiamina, además para el dolor, doloneurobión, en ampollas, el dolor es sumamente fuerte. Entonces, para evitarlo, tenemos que verificar la zona y posicionarnos en el cuadrante superior externo, siempre. Y recuerdan ustedes cuál es la estructura que tenemos que palpar en la zona anterior del cuerpo para poder tener de referencia an- para la aplicación de una vía intramuscular. ¿Recuerdan ustedes? Hay una estructura anatómica ósea. Muy bien, Merlín, Rubí, Dianela, Jenny. Es la cresta ilíaca. Muy bien, no hay problema. Claro, la respuesta completa es, está muy bien, cresta ilíaca, pero la respuesta correcta es cresta ilíaca antero-superior. Muy bien, entonces, al palpar esta cresta ilíaca y al verificar que es el cuadrante superior externo, no vamos a tener problemas. Le recomiendo siempre a mis alumnos, van a ubicar el cuadrante superior externo. La punción tiene que ser lo más externo que se pueda, porque hay variaciones anatómicas. Puede ser que el nervio esté un poco más hacia la zona exterior. Lo normal es que va hacia la zona interna, pero hay variaciones anatómicas, pues, propias, ¿no? Extrañas muchas veces. Y puede suceder que la forma o la dirección en la que va el nervio se aleje un poquito de la zona interna. Por eso la punción tiene que ser lo más alejado posible, siempre. Ahora, ¿qué sucede si ustedes colocan un medicamento y el paciente es alérgico? Por ejemplo, están colocando amoxicilina. ¿Qué sucede si el paciente es alérgico? ¿Qué le va a pasar al paciente? A ver, vamos a leer sus respuestas. Evelyn va a tener un choque anafiláctico. Muy bien. Disney, se le inflama la garganta. ¿Ah? Merlín, choque anafiláctico. Jenny, para que no sufra los síntomas. No entendí esa respuesta. Merlín, edema angioneurótico. Excelente respuesta. Evelyn, choque anafiláctico. Enroncharse, inflamarse la vía respiratoria, pudiendo tener dificultad en la respiración. Muy bien. Isela Guevara, va a tener síntomas de ahogo. Ah, tenemos que emplear un medicamento. Bien, por supuesto, va a suceder un choque anafiláctico, un edema neurótico. El paciente va a tener dificultad para respirar
y se tiene que actuar en 1 minuto y medio como máximo. ¿Qué medicamento o qué harían ustedes en ese momento? A ver, los leo. Respondan lo que ustedes consideren. No tengan temor. ¿Qué harían en ese momento? A ver, leamos sus respuestas. Merlin, administración de hidrocortisona, adrenalina epinefrina. Jenny, colocar adrenalina. Disney, adrenalina. Evelyn, llamar a emergencia, llevarlo directo al hospital. No llegamos al hospital. Si el paciente es alérgico a la penicilina y se le aplica amoxicilina o penicilina por vía intramuscular, no llegamos a emergencia o al hospital. Tenemos 1 minuto y medio para actuar. Yanela, administrar adrenalina. Hmm. Bien, la respuesta, lo que se debería aplicar es hidrocortisona. Se podría aplicar epinefrina también, no hay ningún problema. Lo indicado y lo más fácil para administrar es la hidrocortisona. Entonces yo siempre le recomiendo a mis alumnos, primero, ustedes por supuesto, me imagino que colocan o están pensando colocar o se van a capacitar pues para colocar las ampollas, ¿no? Es bueno conocer en caso de alguna emergencia, algún familiar que lo requiera. Lo otro, es importante que al momento de aplicar, antes de, ustedes le pregunten al paciente, señor, señora, ¿es usted alérgico a algún medicamento? El paciente muchas veces no va a saber qué responder. Luego ustedes supongamos que le van a aplicar penicilina. Le dicen, señor, ¿alguna vez le han aplicado penicilina anteriormente? O señor, anteriormente le han aplicado penicilina o le suelen aplicar penicilina. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes son recurrentes del mismo medicamento. Entonces el paciente le puede decir, sí, cuando tengo tal infección me suelen colocar penicilina. Ah, muy bien. Entonces el paciente sabe que le colocan siempre penicilina, por lo cual no habría riesgo de ser alérgico. Si el paciente no sabe, tenemos que tener siempre la duda. Se le repregunta, señor, ¿está usted seguro que no es alérgico? ¿Ha tenido alguna reacción alérgica? Por ejemplo, lo más común es que sea alérgico a la penicilina. Por supuesto, hay alergia al sulfa, a la cefalosporina, hay muchas alergias, pero la más común es, hablando de alergias medicamentosas o antibióticas, la más común es a la penicilina. Entonces ustedes le pueden preguntar, porque el paciente puede decir, bueno, la verdad que no sé si me han colocado penicilina alguna vez, pero ustedes, como ya están llevando este tipo de cursos, van a preguntarle, señor, ¿y usted cuando ha tenido alguna infección de garganta, ha tomado amoxicilina? Si el señor le dice, uy, sí, muchas veces, entonces no es alérgico a la penicilina. ¿Por qué? Porque viene la amoxicilina de la familia de la penicilina. Entonces, el paciente le dice que la ha tomado una o muchas veces, entonces no sería alérgico a la penicilina. Ahora, ¿por qué creen ustedes, eh, por qué creen ustedes que el Hospital de la Solidaridad, por ejemplo, que coloca inyectables, ahora les hace firmar dos documentos?
¿Por qué creen ustedes que les hacen firmar dos documentos antes de colocarle la ampolla? A ver, los leo. Antiguamente ustedes iban con su receta y les colocaban, nada más. Bien, vamos a leer sus respuestas. Jenny, para que ellos mismos se hagan responsables de lo que pueda pasar. Isela, para evitar responsabilidades. Jenny, o por si son alérgicos, el centro se haga responsable, claro. Merlín, para tener consentimiento informado, la cual el paciente está de acuerdo que se le administre un medicamento. Ruth, ellos no se responsabilizan lo que pueda suceder al paciente. Charán, para cierta seguridad del paciente y una protección legal al hospital. Bien, el consentimiento informado es una protección para el hospital, no para el paciente. ¿Por qué? Porque primero ustedes están firmando un documento en el que indica que es una declaración jurada en la cual ustedes manifiestan que no son alérgicos al medicamento que se les va a administrar. Segundo, el otro documento es en el que ustedes autorizan para que se les pueda aplicar dicho medicamento y de esta manera deslindar todo tipo de responsabilidad legal. ¿Por qué se hace esto? Preguntarán ustedes. Porque hace varios años a un paciente le colocaron una ampolla y era alérgico y falleció en un hospital de la Solidaridad. Entonces, eh, luego ha habido otros casos de alergia. En el hospital de la Solidaridad le dio alergia, no falleció, pero fue una alergia que pudieron eh, actuar a tiempo, pero en otros centros hospitalarios sí han fallecido. Entonces, para evitar algún tipo de imprevisto, como el que pasó en el Hospital de la Solidaridad, que felizmente el personal estuvo capacitado y pudo actuar, porque tenían hidrocortisona, entonces no pasó nada. Quiere decir, tuvo la alergia el paciente, pero no falleció. Pero en otros centros hospitalarios, policlínicos, sí ha habido fallecimientos. Incluso en una clínica muy conocida, este año, a un joven de aproximadamente 31 o 32 años le colocaron una ampolla y falleció. Salió en los noticieros, ¿no? Por supuesto, ha sido este año. Entonces, para evitar ese tipo de negligencias, para evitar ese tipo de imprevistos, se le hace firmar dos consentimientos informados al paciente, además que se le tiene que preguntar y repreguntar. Entonces, siempre le digo a mis pacientes, si ustedes colocan ampollas, ustedes tienen un neceser donde tienen alcohol, donde tienen algodón, algunos tienen guantes, un par de recomendaciones.
yo siempre digo, lo que no pasa en 10 años, les pasa en 1 minuto. Ustedes pueden tener mucha experiencia colocando inyectables, por supuesto, la pueden tener. Pero como les reitero, lo que no pasa en 10 años, pasa en 1 minuto. Y puede ser que el paciente no dijo que era alérgico, puede ser que el paciente no se acordara, puede ser que esa receta no se la hizo, o sea, no tiene receta, puede ser que se lo colocó porque vio en internet, ahora hay tanta información en internet y no siempre es cierta, puede ser que un amigo le recomendó X motivos, pueden tener complicaciones. Entonces, en su neceser, yo les recomiendo que tengan hidrocortisona. Y en caso que ustedes ven que el paciente comienza a ahogarse, se siente mal, cargan la hidrocortisona y se la colocan. Importante mencionar que en casos en que la vida del paciente está en riesgo, lo demás es secundario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el paciente se está desvaneciendo, es difícil que le coloquen el cuadrante superior externo. La realidad es esa. Lo he visto en el hospital. Entonces, si el paciente se está desvaneciendo hasta que encuentre el cuadrante superior externo, lo puede encontrar, pero el nerviosismo los puede traicionar. Entonces, es importante que ustedes respiren hondo, se mantengan serenos, y es más fácil colocarla en el muslo. En cualquier parte del muslo la colocan. Y el paciente rápidamente, en pocos segundos, ya no va a tener el color cianótico, el color morado, y va a regresar poco a poco a su coloración habitual. La pueden colocar en el hombro, la pueden colocar en el muslo o en la nalga. Entonces, en ese caso, si no encuentra el cuadrante superior externo por el nerviosismo, colóquelo donde encuentre. Si en caso hubiera alguna lesión del nervio ciático, que no es lo ideal, no, por supuesto que no, pero se tiene que priorizar. Si ya sucedió el accidente, hay que priorizar el paciente que continúe con vida. Si después tiene una lesión, que esperemos que no sea así, no es lo adecuado, pero entre la vida y una lesión, por supuesto que se va a elegir la vida. Ahora, lo importante es que ustedes tengan el temple, que tengan la serenidad para ubicar el cuadrante superior externo. Si se les hace difícil, no coloquen en la nalga, colóquenlo en el muslo. Es mucho más sencillo y así le van a salvar la vida al paciente. Entonces, importante que tengan a la mano hidrocortisona. Como no es como un caso de alergia, se les puede vencer en 1 año aproximadamente, siempre revisen. Otra recomendación que les doy, cuando vayan a romper el envase, cúbranse. Cúbranse con algodón o con servilleta, mejor con papel toalla, ¿no? Cúbranse porque he visto muchas enfermeras, muchas técnicas que al romper el envase se han cortado. Incluso vimos alguna vez que una técnica se cortó y se dañó el nervio radial. Entonces lo laceró, quiere decir lo cortó. Y después ya no tuvo, después de varias cirugías no tenía sensibilidad ni movilidad en el dedo pulgar. Entonces es importante la protección. Claro, como indica Evelyn, son gajes del oficio, suele pasar, pero es mejor protegerse. Es mejor protegerse. Hay muchos accidentes que son accidentes y lesiones que son propias, por supuesto, de la profesión, de la carrera, ¿no? Del oficio. Pero si lo podemos evitar, es mejor. Es mejor. Siempre protéjanse al romper el envase, siempre verifiquen que sea el cuadrante superior externo, tengan su hidrocortisona a la mano, pregunten, repregunten. Yo cuando colocaba ampollas, incluso ahora si tengo la oportunidad de colocar alguna ampolla, pregunto, señor, ¿es alérgico? Luego mientras voy preparando, eso pregunto antes de preparar, mientras voy preparando voy a preguntar, señor, ¿es alérgico a tomar algún tal medicamento? Me dice, no, no soy alérgico. Ok, se procede. Pero siempre teniendo hidrocortisona a la mano. ¿Sí? Muy bien. Me tomo unos minutos siempre para indicarle a los pacientes porque es importante, por supuesto, el conocimiento que vamos impartiendo los docentes, pero también es importante las experiencias, es importante indicarle lo que pasa en el día a día.
Eso es en beneficio de ustedes. Muy bien. Como les mencioné, este es el cuadrante superior externo. Ya sabemos, el cuadrante superior externo les indicaba que el nervio ciático puede tener una variación, normalmente viene en la zona interna, pero puede excederse un poquito y pasarse a la zona externa. Por ello, yo siempre recomiendo lo más externo posible para evitar el nervio ciático. Luego tenemos la vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa se inserta una aguja directamente en una vena. Así, la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua, que viene a ser venoclisis. En la infusión intravenosa o venoclisis, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino, flexible, que se conoce como catéter, que es introducido en una vena, por lo general en el antebrazo. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo de modo rápido y bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirían dolor o dañarían los tejidos si se utilizaran por vía subcutánea o en inyección intramuscular. Una inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea o una intramuscular, porque la inserción de una aguja o un catéter en una vena puede resultar complicada, en especial si la persona padece de obesidad o también si es muy delgadita. Cuando un fármaco se administra por vía intravenosa, se distribuye de inmediato al torrente sanguíneo y tiende a tener un efecto más rápido que cuando se suministra por cualquier otra vía. En consecuencia, el personal sanitario controla minuciosamente a los pacientes que reciben una inyección intravenosa. Por tanto, para asegurarse de la eficacia del fármaco, como para saber si causa una reacción adversa. Además, el efecto de un fármaco administrado por esta vía suele durar menos tiempo. Por lo tanto, algunos medicamentos deben administrarse de modo continuo mediante infusión intravenosa o venoclisis para mantener constante su efecto. En la imagen hay un error, tiene que ser a 25 grados. Tenemos aquí la imagen de la vía intravenosa. Tenemos también la vía intratecal. En esta vía se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona de la inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que los envuelven, que se conocen como meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones en estas estructuras, en algunos casos los anestésicos y los analgésicos, como por ejemplo la morfina, también se administran de este modo. Tenemos la vía sublingual y la vía oral. Algunos fármacos se colocan bajo la lengua, que es la vía sublingual, o entre las encías y los dientes, que viene a ser la vía bucal, para que puedan disolverse y ser absorbidos directamente por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicada sobre todo para la administración de nitroglicerina, que es un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho, debido a que su absorción es rápida y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo.
sin necesidad de pasar previamente por la pared intestinal y el hígado. Sin embargo, la mayoría de los fármacos no pueden tomarse de esa forma porque pueden ser absorbidos de manera incompleta o irregular. Aquí podemos ver una imagen de un paciente tomando un medicamento por vía sublingual. Tengamos en cuenta que entre la cara ventral de la lengua y el piso de boca es ricamente irrigado, especialmente por la vena y arteria ranina, el paquete vasculonervioso del piso de boca, además de los ganglios linfáticos de la zona. Tenemos también la vía rectal. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo. Los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral porque tienen náuseas o no la pueden tragar. También debido a restricciones en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Los fármacos que pueden ser administrados por vía rectal incluyen, por ejemplo, el acetaminofeno para la fiebre, el diazepam para las convulsiones y los laxantes para el estreñimiento. Tenemos aquí una imagen de los supositorios. Tenemos también la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse a las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para brindar estrógenos a las mujeres durante la menopausia, con el fin de aliviar los síntomas vaginales como la resequedad, irritación y el enrojecimiento. Tenemos también la vía ocular. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como el glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones, pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que puedan ser aplicados en el ojo. Les pregunto aquí, ¿qué medicamentos por vía ocular conocen ustedes? A ver, sigan respondiendo. Evelyn, no, Jenny indica
tetraciclina, Ruth terramicina, Verónica gotas oftálmicas, Disney-floril, gentaicina, colirio, Verónica gentamicina, Crifer lágrimas artificiales, Rubí ciprofloxacino, Merlín lacridos, lágrimas artificiales, gotas terramicina, Verónica ciprofloxacino, Jenny tetraciclina, Verónica oftagen, Pilar colirio, gotas oftálmicas, tetraciclina, ungüento oftálmico, antibióticos, ciprofloxacino, Verónica prednisolona. Muy bien, el medicamento más empleado por la vía oftálmica es el colirio. ¿Por qué? Porque hay personas que se les dice que tienen el ojo rojo, por ejemplo. Puede ser por una inflamación de la conjuntiva ocular, que se conoce como una conjuntivitis. Itis es el sufijo de inflamación. Cuando se inflama, cuando se inflama esta vía conjuntival, se produce una vasodilatación de los capilares sanguíneos conjuntivales. Por eso se ve el ojo que está rojito. Entonces, ¿qué hace el colirio? El colirio es un vasoconstrictor. Entonces, constriñe esos capilares sanguíneos en la vía conjuntival. Entonces, el ojo ya no va a estar de una coloración rojiza. Va a volver a la normalidad, que es blanca. Además, tiene efecto lubricante ocular también. Entonces, el colirio es un vasoconstrictor. Por supuesto, hay las lágrimas artificiales, hay diversos antibióticos oculares. Muy bien. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos la vía óptica. Los fármacos utilizados para tratar la inflamación y la infección del oído se pueden aplicar directamente en el oído afectado. Las gotas ópticas, que contienen soluciones o suspensiones, se aplican normalmente solo en el conducto auditivo externo. Antes de aplicar las gotas ópticas, se debe limpiar a fondo la oreja con un pañuelo húmedo y luego se debe secar, a no ser que los fármacos se utilicen durante un largo periodo de tiempo o en exceso. Poca cantidad de fármaco penetra al torrente sanguíneo, por lo que no se producen efectos secundarios sistémicos o son mínimos. Los fármacos que se pueden administrar por vía óptica, a ver, les voy a preguntar aquí, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen por vía óptica? A ver, vamos a ver. Verónica, ciprofloxacino ótico. Evelyn, otosambón, otidol. Pilar, otosambón. Rubí, neomicina. Evelyn también hay ciprofloxacina en gotas ópticas. Muy bien. Disney, otosambón. Yanela, otomicin. Ruth, hidrocortisona. Valentina, glicerina líquida. Yanela, otomidrin. Verónica, neomicina, gentamicina, cloranfenicol. Hmm. Merlín, neomicina. Muy bien, son medicamentos por vía óptica.
La vía óptica difícilmente llega a la vía sanguínea, llega en muy poca proporción, a diferencia de la vía oftálmica, que es muy vascularizada. Entonces, sí llega al torrente sanguíneo. Muchas veces hay una infección del oído medio y es producido por una infección de garganta. ¿Saben ustedes cómo se llama la unión entre la garganta y el oído medio? A ver, los leo. ¿Cómo se llama la unión entre la garganta y el oído medio? Por eso a veces cuando hay infección de garganta, luego viene infección de oído y viceversa, cuando hay infección de oído hay infección de garganta. Muy bien, Evelyn, Merlín, Verónica, se llama trompa de Eustaquio. Excelente, excelente. Como podemos apreciar en la imagen, hay una persona, un paciente que se está aplicando un medicamento por vía óptica. Luego tenemos la vía nasal. En caso de que un medicamento deba ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire, es decir, atomizado. Una vez absorbido, el fármaco ingresa en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Los fármacos que pueden ser administrados por vía nasal son, por ejemplo, la nicotina, para dejar de fumar, la calcitonina, en caso de osteoporosis, el sumatriptán para la migraña y los corticosteroides para las alergias. Muy bien. Como podemos apreciar aquí, normalmente los esteroides, los corticoides, los corticosteroides ingresan en forma de gotículas en la nariz para poder llegar a toda la membrana nasal. Luego, cuando excede la cantidad recetada, van a sentir que a nivel de la garganta se siente un poco amargo. Es importante que este medicamento en forma de aerosol, en forma de gotículas, llegue a toda esta zona para que la pueda desinflamar, ¿no? En los casos de los pacientes con sinusitis, por ejemplo. Porque recordemos que tenemos los senos nasales, los senos frontales, ¿no? Entonces, normalmente la sinusitis es una inflamación, es una mucosidad en los senos nasales. Tenemos también la vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotitas más pequeñas que los administrados por la vía nasal, para así lograr que los fármacos pasen por la tráquea e ingresen a los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotas. Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad del fármaco absorbido. En el interior de los pulmones son absorbidas por el torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona reciba la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. Además, puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía. Por lo general, este método de tratamiento se utiliza para administrar fármacos que actúan específicamente sobre los pulmones, como los antiasmáticos en aerosol, con el dosificador. Tenemos los denominados inhaladores, como el salbutamol, el Ventolin, Pectolin, Beclotide, entre otros. Y también para la administración de los gases usados en anestesia general. No sé si algunos de ustedes los han operado, pero normalmente primero se coloca
un medicamento que colocan los anestesiólogos por vía endovenosa y luego le colocan pues la mascarilla, que le dicen que respiren hondo y aproximadamente a los 20-30 segundos se quedan dormidos. Este es un medicamento por vía inhalatoria que se emplea para la anestesia general. Y en el caso, por ejemplo, de los aerosoles se utilizan en los pacientes asmáticos y en los pacientes que presentan broncoespasmo. Como les indiqué en la clase anterior, los pacientes que tienen sibilancia. Como podemos apreciar aquí en la imagen, los, los alvéolos pulmonares tienen una capilaridad, quiere decir, tienen una zona por donde ingresa el aire. Pero cuando esta se inflama y produce mucosidad, este calibre disminuye porque hay un aumento del moco, hay un aumento de mucosidad. Entonces el aire ingresa por esta zona, el aire ingresa, pero ingresa con dificultad. Por eso se produce la sibilancia, se produce ese silbido en el pecho, porque el aire ingresa, pero también sale con dificultad. Entonces se produce esa sibilancia, el paciente se agita más rápido porque le falta el oxígeno, se puede sentir mareado, incluso puede llegar a ser cianosis. ¿Qué quiere decir la cianosis? Cuando el paciente llega cianótico es que llega con un color morado, los labios, las uñas se vuelven color morado. Entonces tiene que pasar rápidamente a emergencia y colocarles medicamentos por vía endovenosa. Tenemos también las nebulizaciones. Al igual que la vía inhalatoria, los fármacos administrados mediante nebulización deben estar en forma de aerosoles, que son en pequeñas partículas. Los efectos secundarios pueden incluir aquellos que se producen cuando el fármaco se deposita directamente en los pulmones, ¿no? Como le indicaba en caso de tos, sibilancias. Este tipo de mascarillas la deben haber visto en los hospitales. El medicamento va en forma líquida y se conecta al tanque de oxígeno. Luego sale por aquí en forma de vapor y por estos orificios se va a eliminar. Siempre se recomienda en el hospital o se recomendaba antiguamente que lleven su propia mascarilla. ¿Por qué? Porque antiguamente no todos los centros hospitalarios contaban con el autoclave. Recordemos que la esterilizadora no puede, dentro de la esterilizadora no pueden ir materiales de plástico, pero sí en el autoclave. Hoy en día ya los centros hospitalarios poseen autoclave, antiguamente no. Entonces, para que no estén utilizando una mascarilla contaminada por otro paciente, se recomendaba, incluso ahora se recomienda que se compre cada paciente su propia mascarilla. Tenemos también la vía cutánea, que vienen a ser todas las cremas que nos aplicamos en la piel. No se absorben y no van al torrente sanguíneo, como por ejemplo los bloqueadores en vía cutánea. Y tenemos los medicamentos por vía transdérmica, que son medicamentos, son fármacos que se suministran a todo el organismo a partir de parches que van sobre la piel, como por ejemplo los que poseen nicotina para dejar de fumar, los que poseen clonidina para la hipertensión, los que poseen fentanilo para aliviar el dolor. También hay parches anticonceptivos. Estos parches van a estar enviando constantemente cierta cantidad de fármaco que va a llegar hacia el torrente sanguíneo. Entonces, estos parches son muy utilizados, como les digo, principalmente los parches de nicotina y también los parches anticonceptivos, como podemos apreciar aquí en la imagen, ¿no? Parche de nicotina y también los parches anticonceptivos. Muy bien, alumnos, ha sido un gusto poder brindarles la clase el día de hoy.